después les voy a dejar el link por el grupo en el grupo de WhatsApp. Ahí por si alguno se tiene que retirar durante la misma para que no se pierda nada. La clase de hoy vamos a repasar lo que vendría siendo álgebra de lógica. Esta clase tal vez sea un poco más pesada nomás y se parezca más que todo a una clase entre comillas que daría un profesor, pero yo le voy a intentar dar lo más explicativa posible y traje igual, saqué varios ejemplos de la guía y anoche los estuve resolviendo. Entonces, luego voy a intentar explicar de la mejor manera posible cómo abordar esta guía completa. Obviamente van a haber partes en las que me voy a saltar, porque si no se va a hacer muy pesado. Y eso más que todo. Ya, voy a verificar que está grabando esto. Sí, ya. Bueno, para partir voy a explicarle unos breves términos que son importantes de conocer, entre comillas, para poder abordar todo lo que es la álgebra de lógica. Obviamente ustedes tienen que diferenciar que existe la lógica puede significar entre comillas muchas cosas dependiendo de donde ustedes la aborden, porque la lógica en programación, por ejemplo, usted utiliza los mismos símbolos estos de aquí, por ejemplo, el AND y el OR o esos tipos de cosas, pero se abordan de diferentes maneras. Acá vamos a ir específicamente por el álgebra de lógica. En cálculo también utilizan lógica, pero ya para la clase del viernes es que voy a abordar el tema cálculo. Por eso quise partir por lógica, porque cálculo, por lo que estoy viendo, igual usa algunas partes de lógica, entonces es importante repasar esto antes de pasar a cálculo, para el tema de los axiomas y todo ese tipo de cosas que a veces es un poco más difícil de entender. Ya. La diapo también se las voy a dejar después en el grupo por si acaso. La pantalla supongo que se ve, sí. Bueno, como dice aquí, lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, como proposiciones, conceptos y razonamiento. Acá el término que ustedes más importante deberían tener en cuenta es el tema de las proposiciones, que más adelante se los voy a explicar, para establecer leyes y principios válidos para obtener ciertos criterios de verdad. Más adelante también van a encontrarle razón a esta palabra de aquí. Como adjetivos lógicos o lógica, significa que algo sigue las reglas de la lógica y de la razón. Eh, Acá esta es una descripción que saqué de Google, obviamente, y la que me gustó más que todo porque es bastante acotada y toma bastantes conceptos que son importantes, como el tema de las proposiciones, que es lo que más se va a hablar durante esta clase. Bueno, continuemos. ¿Qué es una proposición? Es un enunciado al cual se le puede dar un valor de verdad. Significa que puede tomar valores de verdadero y falso. Acá tenemos un par de ejemplos de cuando algo es una proposición o cuando no es una proposición. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2. Esto puede tomar un valor tanto verdadero como falso. En este caso es verdadero. Por lo tanto, es una proposición y es válida. Marte está lleno de marcianitos. Esto también cuenta como una proposición a pesar de que por el momento desconocemos si es verdadero. Entonces en este caso esta proposición sería falsa. Y lo mismo para aquí, que 1 más 3 igual a 5. Esta también es una proposición, pero en este caso es falso, ya que 1 más 3 es 4. Independiente de si la proposición, el resultado final es verdadero o falso, ustedes tienen que fijarse, el valor de verdad que tome es independiente para determinar si es una proposición o no. Por ejemplo, acá tenemos cosas que no son proposiciones. Por ejemplo, ven a verme. Ven a verme es como algo que uno le dice a alguien, pero no es como una proposición porque no toma valor de verdad. O sea, ven a verme no puede ser ni verdadero ni falso, por así decirlo. El está lloviendo es una pregunta. Las preguntas tampoco entran como proposiciones, ya que tú le estás preguntando a otra persona si está lloviendo. Supongamos que la otra persona te dice ya, está lloviendo. Eso sí sería una proposición, ya que podría tomar un valor de verdadero o falso. Pero la pregunta en sí de ¿está lloviendo? No, no es una proposición.
Espero que le haya quedado bastante claro con eso. Acá tenemos ya lo que empieza con la guía con el primer ejercicio, que es identificar cuándo las proposiciones son atómicas o moleculares. También las proposiciones pueden llamarse simples y compuestas, dependiendo de ustedes vean, no sé, algún libro, guía. Simple es atómico y molecular es compuesto. Dependiendo de cómo sus profes lo explique o de dónde qué libro saquen este tipo de información, puede tomar cualquiera de las dos palabras. La proposición atómica o simple es una proposición que no puede ser descompuesta en proposiciones simples, o sea, es como la base, la proposición que tú, por ejemplo, aquí en la anterior, tú dices Marte está lleno de marcianitos. Tú no lo puedes componer en más que eso. Supongamos que acá tienes, no sé, Marte está lleno de marcianitos y Marte es café. Ahí tú puedes descomponer en dos proposiciones atómicas, tipo Marte está lleno de marcianitos sería una proposición y luego tienes la otra proposición que es Marte es café. Entonces eso ya no sería proposición atómica, sería una molecular. Las proposiciones atómicas son indicadas de manera afirmativa. Esto lo vamos a ver más adelante y esto es importante que lo recuerden, que las proposiciones atómicas son indicadas de manera afirmativa. Proposición molecular, compuesta. Una proposición es molecular si no es atómica, es decir, que puede ser descompuesta en proposiciones más simples, como la que le expliqué antes de Marte, los marcianitos y de que Marte es café. Una proposición molecular se puede formar al unir proposiciones atómicas utilizando conectivos lógicos que vamos a ver en la siguiente diapositiva, o términos de enlace también llamados. Comúnmente los profesores les van a pedir que ustedes identifiquen estas proposiciones con P, Q, R y S o alguna letra que continúe después. Comúnmente parten desde la P para definir una proposición. Después en un ejemplo más adelante les voy a mostrar cómo. Ahí si alguien queda con alguna duda o consulta, lo escribe por chat o que active el micrófono nomás. No tengo problema en responder. Es importante que a ustedes les quede claro esto. Continuemos. Estos son todos los conectores lógicos que, o sea, tal vez los más conocidos, desconozco si existirá alguno más. Pero aquí los que se usan mayormente son estos primeros 5 conectores. Después estos dos de aquí son como derivados de los anteriores y no se suelen usar tanto, casi nunca. La negación, pues comúnmente se utiliza estos dos símbolos para expresar en el lenguaje natural un no. Por ejemplo acá, no está lloviendo. Acá si se dan cuenta, acá podemos revisar al tiro el tema que le había mencionado. Proposiciones atómicas no son indicadas de manera afirmativa. Aquí, esta proposición de aquí, no está lloviendo, no sería atómica, porque no es una proposición expresada de manera afirmativa, ya que tiene un no adelante. ¿Cuál sería una proposición atómica si simplemente dijera está lloviendo? Estos son los símbolos que utiliza y este es el símbolo alternativo. Es importante que se aprendan más o menos cuál es el alternativo, ya que dependiendo, como les digo, de cómo lo enseña el profe o del libro que lean, la guía que abran, es como va a ser expresado de una forma u otra. La conjunción es para el lenguaje natural, se expresa como un i. Y acá tenemos un ejemplo, está lloviendo y está nublado. Acá es una proposición molecular. ¿Por qué? Porque podemos descomponerla en dos proposiciones atómicas. ¿Y cuáles serían estas? Está lloviendo, tenemos el conector que es el i, y el está nublado. Entonces ahí tenemos dos proposiciones simples, por así decirlo, y un conector. Y el símbolo que se utiliza es este de aquí. Y también el símbolo alternativo, el I, que está ahí en el teclado, por lo menos yo lo tengo en el 7. La disyunción se expresa con un no en lenguaje natural y acá también. Se utiliza para conectar proposiciones simples generalmente y formar una atómica. Por ejemplo, acá está lloviendo, está soleado. Entonces, de proposición simple está lloviendo, un conector lógico, y otra proposición simple está soleado. Entonces, en completo, este ejemplo es una proposición molecular. Y se utiliza con el símbolo del i, pero al revés. Y la condicional material, la palabra material está de más, es simplemente condicional.
En cualquier parte lo van a leer como condicional, no como condicional material. Y sirve para expresar un sí entonces. Si está soleado, entonces de día. Es como el if en el lenguaje de programación de que si pasa algo va a ocurrir tal cosa. Es como esa forma de expresar. Y este es el símbolo que se utiliza generalmente o cuando ustedes lo dibujan en el cuaderno, es como el es igual y el símbolo del mayor. Y este el otro símbolo alternativo que no se usa tanto, pero igual lo podrían ver por ahí. Este no se usa tanto porque a veces suele confundirse cuando ustedes tienen que hacer los diagramas de Venn. No sé si le han pasado eso todavía, pero este símbolo se usa más para representar como conjunto, con la liñita abajo, entonces por eso es que no se utiliza tanto este, para no confundir. La bicondicional es sí y solo sí. Es que tanto la razón que está en la izquierda como la proposición que está en la derecha deben cumplirse para que esto ocurra. Porque acá dice está nublado, sí, solo sí, hay nubes visibles. O sea, tanto para la izquierda como la derecha debe ser, por así decirlo, cumplirse. En las tablas de verdad van a ver, por así decirlo, por qué esto es así. Acá en texto tal vez no se entiende tanto, pero cuando pasemos a las tablas de verdad, sí se van a dar cuenta. Acá se utilizan ambos símbolos. Yo he visto que se utilizan tanto los libros, este de aquí, como este de aquí. Y la negación conjunta, ni en expresión en lenguaje natural, ni está soleado, ni está anulado. Y esta cosa aquí, este tipo de conectiva no la utilizan nunca. Así que no es tan importante explicarlo. Disyunción excluyente, o bien, o bien. O bien está soleado, o bien está anulado. Y este es su símbolo. Y tampoco se suele usar. Esto se los voy a dejar, recuerden, en WhatsApp. Después les voy a dejar la diapo junto con la clase. Así que toda esta guía va a estar para que ustedes la puedan utilizar. Y acá tenemos un par de ejemplos para poder ver que todo esto de aquí lo hayan entendido. Los ejemplos tenemos, aquí lo que hay que realizar es dos cosas. Primero, ver si es atómica o molecular, y si es molecular, identificar las dos proposiciones y separarlas con su conectivo lógico correspondiente. Me gustaría que realizasen esta, por así decirlo, esta labor o ejemplo. No tal vez todos, pero en su mayoría para saber que lo están entendiendo. No importa si los escriben las respuestas por el chat o algo por el estilo. Les voy a dar 5 minutos a las 6:55 y voy a mostrarles los resultados. Y les voy a preguntar tal vez alguno al azar. Así que les doy 5 minutos para que hagan esto, para ver si es que lo van entendiendo. Voy a buscar agua mientras.
Yo he vuelto. A ver, le voy a preguntar a alguien al azar. A ver quién está conectado en la clase actualmente. A ver qué escribió en el chat. Miguel, ¿tiene micrófono? ¿Aló? Creo que no está. A ver, sí. Cristian, ¿estás? Sí, sí, estoy. Perfecto. ¿Me podrías decir si esta proposición, la de aquí, la casa no es grande, es atómica o molecular? Atómica, ¿Y por qué es atómica? porque no tiene ningún conectivo lógico, como por ejemplo el I o el O. Vale. En sí, la teoría, entre comillas, está correcta, pero esto de aquí no es atómico. ¿Por qué? Porque como mencioné antes, para que una proposición sea atómica, tiene que ser afirmativa, como la de arriba, que dice que la casa es grande. Esto sí sería atómico, pero esto de aquí no es atómico, porque es una negación que dice que la casa no es grande. Ahora, supongamos que tu profe te dice, escríbame la proposición, pero por así decirlo, en forma simbólica. Tipo, no sé, la proposición asígnele una letra y colóquele el conectivo adelante. ¿Cómo lo harías tú hasta de aquí? ¿Cómo? O sea, hasta de aquí, si tú la tuvieras que escribir no como el lenguaje natural, sino como el lenguaje simbólico, con letra y con conectivos, ¿cómo la harías? Sería X, Ya, supongamos que a la proposición yo le llamo X, pero X y qué más? ¿Solo X? X negación, X negación. Ya, creo que tengo ahí el símbolo. Ya, ¿y por qué X negación? X, ¿qué? ¿El lenguaje natural qué sería? o también podría ser P'. Sí, es sí, se prima también, pero la letra es relevante, por así decirlo. Generalmente, idealmente es bueno partir con la letra P, con la R, con la S, con la Q, que es la que más se utiliza. Pero, por ejemplo aquí, que tú decís X negación, el lenguaje natural, ¿qué sería X? Vendría siendo la variable que representa algo. No, pero a lo que me refiero X es hoy es viernes, X es vamos en bicicleta, X es, no sé, Juan no llegó temprano, ¿qué es X? La casa, Ya, la casa, ¿y qué más? Casa. y la negación vendría siendo no es grande. O sea, mira, para que te quede más claro. Supongamos que aquí te dice que la casa, o sea, acá te dice la casa no es grande. Entonces, ¿cuál sería la proposición afirmativa de que la casa es grande? La casa es grande. Esa es tu proposición base. Ahora tú la vas a negar con el símbolo este. Y al negarlo, te va a quedar lo que está aquí. La casa no es grande. No sé si te quedó claro. Y esto de aquí, recuerda, no es atómico. Atómico por es molecular, exactamente, y a pesar de que entre comillas sea como una proposición simple, es simplemente por el hecho de que no es afirmativo. Si no es afirmativo, entonces no es atómico. Así que eso. Muchas gracias, Cristian. Gerardo, ¿estás? Sí, Ya, perfecto. A ver, te voy a decir que resuelvas. A ver, esta de aquí. ¿Sabes cómo? Si es primero que todo, ¿es molecular o atómico? Esta de aquí. molecular. Ya, molecular. Y ahora, si yo te dijera, usted dígame cuáles son las dos proposiciones, pero díganlas con letras, así tipo como aquí, pues, que la X, la casa P es y grande. Q. Ya, P y Q. ¿Y qué significa P? P significa la medalla, Ya, S que plata. ya es de plata. ¿Y Q? El diploma, Ya.
¿Qué más? Mm, ¿cómo? O sea, faltaría negarla nomás, ahí en esos casos, ¿no? Ya. Dejémoslo hasta aquí en este de aquí. Ahora, coloco P. ¿Y qué símbolo colocaría aquí? El, El I. el I. Acá vamos a dejarlo en I Es, porque no sé cómo se escribe ese símbolo aquí. Y luego una Q, ¿cierto? sí, Ya. ¿Y cuál de las dos nego? ¿O ambas o una? ambas. Ya, la primera está correctamente negada porque la medalla es de plata y aquí dice la medalla no es de plata. Ya. Pero aquí no está correcto negarlo. Primero que todo, ¿por qué? Porque tu proposición de la Q dice el diploma y está incompleta obviamente. El diploma parece falso, es una proposición por sí completa. No es como que esto es como en los casos de acá que la casa no es grande, que uno decía no es una proposición porque se está negando. Pero acá te están diciendo que el diploma es falso, parece falso. Es como si te dijeran hoy tal vez va a llover. También eso sería una proposición simple y no sería una negación. O tal vez la pared parece que es azul. Eso también es una proposición simple. Cuando no te afirman del todo que es afirmativo o negativo, es una proposición simple. Acá en este caso están diciendo la medalla no es de plata, entonces están afirmando que la medalla no es de plata. No sé si te queda claro. Sí, Muy bien, parece falso. Entonces ahí tendrías completa tu proposición y te quedaría la primera negada con un i como conector y una q. Eso es. Muchas gracias, Gerardo. Ya. Ahora vamos a ver las respuestas. Aquí. La primera, la casa es grande. La es atómica. La casa no es grande, no es atómica por lo que mencionamos antes, que tiene que ser una proposición afirmativa para que sea atómica. Y aquí vamos a ir separando entre P y Q para ir describiéndolo. Por ejemplo, aquí hoy es viernes y deja colocar esta cosa. Hoy es viernes y tenemos clase. Entonces tenemos como primera proposición el hoy es viernes. Cabe mencionar que es molecular. Hoy es viernes, que es P y tenemos clases como Q. Entonces, que tenemos aquí dos proposiciones y separadas por un i. P y Q. Acá sería de manera simbólica, por así decirlo. La siguiente también molecular. ¿Vamos en bicicleta o vamos a pie? Tenemos dos proposiciones simples aquí. Vamos en bicicleta y además tenemos vamos a pie. Entonces P y Q y las separamos con uno, que es el conectivo que está aquí. Acá no es cierto que Juan llegó temprano. La proposición sería, la atómica sería en afirmativo, como mencionamos. Entonces sería Juan llegó temprano. Igual sería, acá habría que agregarle la negación, que es la del no adelante. Entonces, no es cierto que Juan llegó temprano, que es lo mismo. A fin de cuentas, estas palabras de aquí es como de relleno. No es como que haga una diferencia. Lo importante es lo que hay al comienzo y lo que tienes entre medio. Es importante diferenciar qué palabras son útiles dentro de una frase. Y acá tenemos, Juan no llegó temprano, esto no es atómico, ya que es una negación absoluta. No te están diciendo que tal vez llegó temprano o tal vez no llegará temprano. Cuando uno coloca el tal vez, ya podría dejarlo como proposición simple, ya que no es negación absoluta ni afirmación absoluta. Y aquí es más de lo mismo de arriba, separamos y le agregamos el conectivo lógico. Esta ya la resolvimos y esta es más de lo mismo. Aquí. Y aquí ya pasé directamente a lo que ustedes tenían en la guía, pero suponiendo que lograron entender esto anterior, lo de la guía debería ser bastante fácil. De hecho, voy a abrir Paint porque no tengo una aplicación para dibujar encima. Y el pincel. Esta de aquí, el barco andaba por el océano Índico. Ustedes los que les pedían era identificar si era atómica, molecular, y si es molecular, separarlos con P y Q, R y S y el conector lógico. Acá esta sería simplemente atómica. La clase inició a las 10 en punto, atómica, ya que es una afirmación y no se puede separar en más. ¿Carlos es un buen jugador o es muy afortunado? Acá podemos separarlo en dos.
esto de aquí. Entonces tendríamos molecular primero que todo, tenemos una P, el símbolo que está entre medio, que es una O, y una Q. Usted obviamente si en la prueba suponiendo que le colocan esto, tal vez un ejercicio nomás, no creo que más que eso, ya que es bastante simple por así decirlo, tienes que hacer lo que hicimos anteriormente aquí, que es identificar qué es P y qué es Q. Ustedes no pueden asumir que el profe va a adivinar qué es P y qué es Q, o por último colocarle aquí la P abajo y la Q aquí abajo. Si no, capaz que les descueste punto por eso. Acá tenemos, San Javier está al sur de Talca, acá tenemos una proposición simple y acá Talca está al sur de Santiago. Dos proposiciones afirmativas, entonces tenemos P, lo de entre medio que es un I y una Q. La casa no es azul, es molecular, ya que es negativa la proposición que tenemos, entonces sería la negación de P. Suponiendo que la proposición afirmativa es todo lo contrario. La casa es azul, entonces lo negamos, la casa no es azul. Aquí, la fiesta es silenciosa o la puerta está cerrada. Aquí es lo mismo, P, separado, conectivo o Q. Si María canta, entonces es feliz. Entonces aquí tenemos dos proposiciones. Primero es si María canta y segundo es feliz. Y el entonces, ¿cuál es? Es como este de aquí. El de esto de aquí, que es como un if en la programación. Entonces P implica Q. A esto de aquí también le pueden llamar implicancia, por si acaso. Se me había olvidado mencionarle. Este símbolo, implicancia. El cielo es azul y los pájaros cantan. Acá dos proposiciones simples y un conector. Entonces P y Q. Espero que le haya quedado bastante claro. No soy muy bueno haciendo dibujitos aquí. Y vamos a guardar esto. Voy a sacarle un recorte para añadirlo aquí. Control C. Aquí está, aquí voy a dejar un espacio en blanco. Ya ves. Como los resultados de aquí. Acá es más de lo mismo de lo anterior. Si entendieron lo anterior, esto de aquí no debería de hacerse los complicados. Esto, yo creo que es muy probable que si en la prueba le ponen un ejercicio de esto, les ponga algo como esto. No tanto como el anterior, porque es como muy simple, por así decirlo. Esto ya es como entre comillas, como que le agregan un poco más de texto para agregarle complejidad. Pero es más de lo mismo. Acá te dicen que la P, él es alto y que la Q es él es galán. Entonces tú tenías aquí dos proposiciones. Te piden que escribas los enunciados en forma simbólica, con P y Q. Acá vamos a hacer más o menos los que yo crea que son los más complicados para no tardarnos tanto en esto, que tampoco no es tan relevante. A ver, este de aquí. ¿Qué te dice? Si él no es alto, entonces es galán. Te dice, primero que todo, él es alto, P, negación de P. O sea, si él no es alto, él sí recuerda lo que va incluido con este de aquí. Con la implicancia o con la palabra correcta, condicional. Te dicen aquí entonces, si él no es alto, negamos la P que dice que él es alto, implica que él es galán, entonces la Q. Acá también tenemos, por ejemplo, él es alto, que ya está verdadero, o él es alto y galán. Cuando tienen algo como separado con coma significa que va paréntesis. Significa que va paréntesis. Entonces tenéis primero, él es bajo, que es la negación de la P, y además que es galán. Entonces es la Q. Yo creo que esas son las más relevantes. Así como entre comillas. Acá es importante ver lo de la coma, que si hay coma significa que va paréntesis. Y aquí era lo de la condicional. El no es alto, no, lo otro es más de lo mismo. Ahí pueden más tarde hacerlo si es que no lo entienden. Y me lo pueden preguntar. Siempre estoy conectado en WhatsApp como hasta las 3 de la mañana, así que no tengan
problema con preguntarles si tienen alguna duda con respecto a esto o alguna cosa que estén pasando en álgebra, en cálculo. Obviamente, si hay algo que no entiendo muy bien, me voy a tomar mi tiempo para investigarlo, pero las respuestas se las voy a hacer llegar. Lo ideal es darle una respuesta que sea correcta. No me sirve así como adivinar de, tal vez sea esto. Anoche estuve como 3 horas preparando esta guía y entendiendo muy bien todo para eh, traer la materia lo más veraz posible sin como chamullo o invento, por así decirlo. Un segundo. Ya, dice. Ahora pasamos a lo que es una de las cosas más importantes en lógica, lo que son las tablas de verdad. Y acá le puse claves porque son como algunas cosas importantes que ustedes deberían saber. Primero que todo, para construir una tabla de verdad, si ustedes se dan cuenta, comúnmente son las que ustedes ven por internet, son de dos proposiciones, la A y la B. Pero ¿qué ocurriría si, no sé, tenemos más de dos proposiciones, tenemos 3, 4, 5 más? Se aplica esta fórmula que dice número de filas. ¿Cómo conocemos el número de filas? Es 2 elevado al número de proposiciones simples. Entonces, les voy a mostrar de inmediato cómo sería esto. Supongamos que su profe les pide que hagan la tabla de verdad de P, de Q y de R. No les voy a agregar un S porque si no mucho texto. Así es. Entonces les dicen 2 elevado a la cantidad de proposiciones simples. Acá tenemos 3 proposiciones simples. 2 elevado a 3. Esto significa de que 2 elevado a 3 es 8. Tenemos un total de 8 filas y ustedes las van dividiendo de 2 en 2. Entonces, acá hay 8. La mitad de 8 significa que van a haber 4 verdaderas y 4 falsas. Si acá fueran 4, acá sería 16, entonces habrían 8 verdaderas y 8 falsas. Y siempre van dividiendo estos grupos de 2 en 2. Entonces aquí tenéis 2 verdaderas, 2 falsas y abajo lo mismo. 2 verdaderas y 2 falsas. Y se van como alternando después. Y si hubieran más, como les dije, acá 16, acá habrían 8, acá habrían 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Y aquí sería una verdadera y una falsa. Y acá lo mismo. Una verdadera y una falsa. Y acá más de lo mismo. Una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Y ustedes después construirían su tabla de verdad basada en eso. P, tabla, Q, rayita, S, R. Y pondrían 4 verdaderos, 1, 2, 3, 4. Y 4 falsos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí lo mismo. Primero 2 verdaderas, luego 2 falsas. Y luego 2 verdaderas y luego 2 falsas. Y luego para abajo. Y acá todo alternado. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y en su cuaderno obviamente o en una hoja de papel lo van a tener que hacer más ordenadito. Acá está un poco feo. Ahí cuando tengan la aclaración de la clase, si no les quedó claro o si ahora me dicen que no les quedó claro, se los puedo volver a repetir. Eso es respecto a cómo construir la tabla de verdad. Y luego tenemos la conjunción. Acá son como dos palabras claves. La conjunción, recuerden que es verdadera siempre y cuando todas las proposiciones simples sean verdaderas. Esto tienen que recordarlo. Como la forma más resumida de explicárselo. Y disyunción es falsa siempre y cuando todas las proposiciones simples sean falsas. Y esto lo sacan de las leyes que les voy a mostrar más adelante, que dice que P implica Q y equivalente a decir que la negación del primero o el segundo. ¿Qué quiero decir con esto de aquí? Que la conjunción es verdadera siempre y cuando todas las proposiciones simples sean verdaderas. Es esto de aquí. Vamos a limpiar esto de aquí. Y aquí tengo, supongamos, una tabla con A y con B. Verdadero, verdadero, falso, falso.
verdadero, falso, verdadero, falso. Recuerden que la conjunción es el i. Entonces tenemos A, el símbolo S y B. ¿Qué nos dice esta palabra? Que va a ser verdadera siempre y cuando las dos proposiciones simples sean verdaderas. O todas. Supongamos que tiene un A, B, C, D. Va a ser verdadero siempre y cuando todos los valores de verdad sean verdaderos. Entonces en este caso, ¿cuándo es verdadero? Simplemente la primera. Ya que en todo el resto hay falsos. Acá hay un falso, no hay otro verdadero. Si hubiera otro verdadero como arriba sería verdadero. Y acá hay un falso verdadero, entonces falso. Si ambas son falsos, obviamente es falso. En la i, solamente cuando ambas sean verdaderas, va a ser verdadera. ¿Qué quiero decir con la segunda? Es falsa siempre y cuando todas las proposiciones simples sean falsas. Acá lo mismo, reutilizamos la tabla anterior. El símbolo de la O, que es la de la disyunción. La V, por así decirlo. Es falsa siempre y cuando todas las proposiciones simples sean falsas en la tabla de verdad. Supongamos que acá tenemos una C también, si fuera falsa, si las tres son falsas, esta es falsa. Entonces aquí cuando es falsa, simplemente es la última. Y todo el resto es verdadero. Es más fácil aprendérselo así como con palabras claves, por así decirlo. Por acá yo le busqué la palabra clave que es la única opción en la que fuera verdadera y aquí la única opción que fuera falsa. Eso significa que todo el resto aquí es falso y aquí todo el resto es verdadero. Y esto se los voy a explicar al tiro. Un segundo. Negación del primero o del segundo. ¿Qué significa esto? Que P implica Q, negación del primero o segundo. Ustedes perfectamente esto de aquí se lo podrían aprender tipo así, con la tabla de verdad. Que ustedes saben que en la implicancia es falso cuando primero se tiene un verdadero y luego se tiene un falso, pero ¿qué pasa si hubiera un tercer término, un cuarto término, quinto término? Ustedes tal vez se enreden un poco y no sepan qué hacer. Entonces ustedes aprovechan esto de aquí que dice negación del primero o del segundo. ¿Cómo hacemos esto? Primero que todo, ustedes tienen la implicancia de A implica B, suponiendo. Esto es equivalente a decir negación del primero, negamos A o el segundo término. Entonces, ¿ustedes qué primero tendrían que sacar para el valor de verdad? Primero negar el A. La negación de A sería, el primero es verdadero, entonces falso, el primero es verdadero, entonces falso, verdadero, verdadero. Y luego sacamos la implicancia de A implica B. Que es equivalente a decir este término de aquí o este término de aquí. Cuando un o era falso, cuando ambos eran falsos. Entonces todo el resto va a ser verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Pues recuerden por el o. Falso, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Y verdadero, falso, verdadero. Y si ustedes se dan cuenta, los resultados son los mismos. Es como una equivalencia, es una conversión, por así decirlo. Y a ustedes tal vez les quede más simple aprenderse cuando no cumple, que es cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, ahí es falso. O hacerlo de esta manera que ya un poco más técnica, por así decirlo. Espero que les haya quedado claro eso. Después, si les queda duda, me lo preguntan de inmediato o lo ven en la clase grabada. Prosigamos. Y aquí ya pasé a la guía al ejercicio 4 que dice realice la tabla de verdad para las siguientes proposiciones. Aquí voy a hacer esta de aquí. La B. Ahí ya queda poquito tiempo, entonces igual me quedan algunas diapos. Entonces, si me pongo a hacer una por una, no va a terminar nunca. Voy a estar hasta mañana realizando ejercicio. Es importante que para que a ustedes esto les quede claro, hagan ejercicio, busquen en internet guías resueltas. Guías resueltas, ¿por qué? Porque ustedes cuando lo resuelvan van a querer saber si es verdadero o falso. O si ustedes pidieron un ejercicio que no tienen respuesta,
Ustedes lo resuelvan y me dicen, no sé, Luis, me llamo Luis, recuérdenlo, ¿está correcto o está incorrecto lo que yo resolví? Me lo preguntan por WhatsApp, yo lo resuelvo y veo si lo que ustedes hicieron es verdadero. No tengo problema tampoco en resolverle ejercicios los cuales tengan dudas, obviamente si no son ejercicios de prueba, obviamente. No me van a decir de la prueba, oye, tengo una duda. No, po. Ya. Aquí. Voy a recortar esto y aquí. Y aquí dije que iba a resolver este de aquí. Acá, ¿qué primero tenemos? Primero vamos a convertir esta implicancia en lo que les dije yo, la negación del primero o el segundo. Entonces, conservamos la negación que está adelante, conservamos el paréntesis. ¿Y qué tenemos aquí? Negación del primero, que es la P, o el segundo término. Acá tenemos otra implicancia. Negación del primero, que es todo este término aquí, entonces aquí hay un símbolo negativo. ¿Qué sucede? Se anula. Negación con negación se anula. O el segundo término. Y aquí, ¿qué les queda? Acá podrían distribuir. O sí, pueden distribuir y dejarlo de la siguiente manera. Ustedes tienen por aquí unas tablas. De hecho, no sé si lo que estoy haciendo es lo que me pidieron. Ah, no, no es lo que me pidieron. Estoy haciendo cualquier letra. Realice las tablas de verdad para las siguientes provisiones. Es realizar tablas de verdad, no simplificar. Perdón. Esto lo tienes que hacer más adelante. Esto ignórenlo. La tabla de verdad de esto es la siguiente. ¿Cuántos términos tenemos aquí? 2. La P y la Q. 2 elevado a n es 4. Entonces tenemos 2 verdaderas, 4 falsas y esta alternada. Verdadero, falso, verdadero y falso. Y vamos a ir resolviendo. Vamos a resolver primero el P implica Q. En este caso ustedes pueden aplicar directamente la tabla cuando hayan más elementos, ahí ustedes pueden hacer la transformación de negación del primero o del segundo. Pero acá recuerden, si el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces es falso, si mal no recuerdo, sí. Entonces aquí es verdadero, si el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces es falso. Acá es verdadero y acá es verdadero. Aquí posteriormente negamos lo que teníamos aquí por el símbolo este de aquí y entonces negamos. De verdadero pasa a falso, de falso pasa a verdadero, de verdadero pasa a falso y de verdadero pasa a falso. Posteriormente, lo que tenemos aquí, le hacemos la implicancia con la Q, por esto de aquí. Esto ahora de aquí vamos a resolver. Todo este lado de aquí lo vamos a resolver con este de aquí. Entonces, aquí lo que teníamos anteriormente, que esta tabla de aquí, lo implicamos con la Q. Aquí estoy haciendo estas líneas para hacerlo un poquito más rápido. Ustedes obviamente van a tener que reescribir todo el trozo ese de negación de P implica Q. Y aquí, la implicancia. Cuando era falso, cuando el primero era verdadero y el segundo era falso. Recuerden, acá ahora lo tienen que ver de derecha a izquierda, porque esto es lo que va adelante y posteriormente va esto de aquí. Entonces, falso verdadero es verdadero, verdadero falso es falso, falso verdadero es verdadero y falso falso es verdadero. Y este sería el resultado final para su ejercicio, que sería la tabla de verdad. Y es sencillo, o sea, simplemente tienen que practicar y ejercitar y eso, para que después sea como todo más rápido. Esto también lo voy a colocar en la diapo, que esté todo feo, pero igual lo voy a colocar. Una diapositiva, este de aquí. Mejor tabla de verdad. Y ahí
pueden después intentar hacer este, que es más largo, y no lo quise hacer por lo mismo, porque tiene 3 términos y me va a demorar demasiado horas. Y si después más tarde lo resuelven y me lo mandan, yo les verifico si está correcto o no. Acá pasamos ya a otra cosa que también es importante, otros términos importantes que tal vez las palabras se vean complicadas, pero la definición es bastante simple. Lo que les solicita es muy simple. Tautología. Una tautología es una expresión lógica que es verdadera para todos los posibles valores de verdad de sus componentes atómicos. Las proposiciones dan el resultado positivo. ¿Qué significa esto? Si nosotros volvemos aquí a nuestra tabla, este resultado de aquí sería una tautología siempre y cuando cada uno de sus valores de verdad fuera verdadero. En este caso, esto de aquí no es una tautología porque tenemos este de aquí que no es verdadero. Una contradicción. Son aquellas fórmulas que son falsas para cualquier valoración de los símbolos proposicionales que contienen la proposición da resultado negativo. Esta cosa era más enredada. Contradicción. En términos simples, es contradicción si es lo inverso a la tautología, o sea que todos los valores de la tabla de verdad son negativos en tu resultado final. Si todos son falsos, entonces es contradicción. En este caso no, porque tenéis solamente uno falso, pero tenéis 3 verdaderos. Entonces no es ni contradicción ni tautología. Y cuando no es contradicción ni tautología, tenemos la contingencia. Son aquellas fórmulas cuyo valor verdadero o falsedad depende de la valoración de los símbolos proposicionales que contienen. Las proposiciones dan un resultado negativo o positivo, o sea, si al menos tiene un valor verdadero y uno falso, es contingencia. En este caso, tiene al menos un valor falso y al menos un valor verdadero, entonces esto sería una contingencia. Espero que les quede claro. Si tienen duda, consúltenlo nada más. Entonces, aquí el profe leía, les pidió, decida si las siguientes provisiones son tautología, contradicción o contingencia. Aquí voy a resolver este de aquí. Dejen sacarle un recorte primero. Primero aquí. Nuevo. No guarda. Si tienen cosas que hacer, me avisan nomás y se pueden retirar los que estén muy ocupados. Recuerden que igual grabo la clase y a veces tal vez les lateo un poquito y después pueden ver el video más velocidad por último, saltándose parte. Pero igual es importante que estén en la clase para ir resolviendo dudas que les vayan quedando. Tipo lo de delante que era algo simple, pero igual había como pequeñas cosas que no tenían bien claras. Entonces, si les queda duda, aunque sea muy insignificante o muy tonta lo que les parezca preguntar, consúltenlo nomás. Yo no tengo problema en responderle. A veces uno se queda con duda y justo esa duda te la preguntan en la prueba y bueno, coopero. Ya. Ahora entonces, ¿cómo definimos si es una tautología, contradicción o contingencia? Primero que todo haciendo la tabla de verdad. Vamos a hacer aquí la B de nuevo. Esta de aquí. Voy a hacer esta aquí de nuevo. Acá tenemos dos términos. La P y la Q. 2 elevado a 2 es 4. Entonces, 2 verdaderas, 2 falsas. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Ustedes definen con respecto al resultado final, no en las partes. Si ustedes ven que una parte es así, eso es independiente. El resultado final es el que les va a dar la respuesta si es tautología, contradicción o contingencia. Primero vamos a resolver esto de aquí, que es la P y la Q. Entonces, ¿cuándo es sí? Cuando ambas son verdaderas, el resto son todos falsos. Verdadero, ambas verdaderas, falso, falso, falso. Y aquí P y Q y implica Q. Aquí. Cuando es falsa, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, es la implicancia. Entonces, aquí si se dan cuenta, recuerden, de derecha a izquierda, porque este es el término, entonces ven de aquí hacia allá.
Ambas verdaderas es verdadera. Falso, falso, verdadero. De falso a verdadero, verdadero. Y de falso a falso, verdadero. Entonces, esto de aquí sería una tautología. ¿Por qué? Porque cada uno de los valores de verdad obtenidos al final son verdaderos. No hay negaciones, o sea, no hay falsos, o no todos son falsos. Si todos fueran falsos sería una contradicción. Y no sé, pues supongamos que aquí les ponen otro paréntesis, les ponen una negación, entonces todo esto lo negarían y se volvería contradicción, ya no sería tautología. Y si aquí, por ejemplo, tres verdaderos, uno falso, entonces sería una contingencia. Eso más o menos con respecto a eso, aquí es una... a esos términos. Es muy sencillo, si se saben el significado lo van a entender de inmediato, no es nada nuevo, solamente como que te dieron unos nombres y ahora ustedes tienen que identificar cuándo hay que colocar cierto nombre o el otro. Ahí. Prosigamos. Me quedan igual un par de diapos. Y quedan 30 minutos. Esto no voy a guardar. Usando tablas de verdad, determine si las siguientes proposiciones corresponden a implicaciones lógicas. ¿Ustedes qué tienen que hacer aquí? Simplemente cuando ustedes le ponen implicaciones lógicas, ustedes van a resolver, ¿no? Resolver con tablas de verdad y finalmente colocarse una tautología, contingencia o contradicción. Entonces ustedes, voy a hacer esta que es la más simple, la B, para no alargarme tanto. Ustedes tienen dos términos aquí. Dejen sacarle captura primero que todo, para dejarle más o menos claro qué es lo que intento decir. Ya. Esta de aquí voy a hacer. Ustedes tienen dos términos, la P y la Q. Primero P y Q les dicen que usen tablas de verdad, entonces hacen uso de las tablas de verdad. Es 2 elevado a 2, 4, entonces 2 verdadero, 2 falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y posteriormente la negación de P, que es lo primero que tenemos, que es esto de aquí. Esto es si es verdadero es falso y si es falso es verdadero. Segundo, hacen esto de aquí. Esto no lo resuelven porque no le están pidiendo que perdón, sí, eso sí lo tienen que resolver. Pero esto lo resuelven una vez tengan resuelto esta parte de aquí. Y el tiro después cuando pasemos a la hora les voy a explicar la diferencia entre cuando les piden una implicancia o una equivalencia. Aquí, P implica Q. P implica Q nos dice P implica Q verdadero, falso, porque va de verdadero a falso, recuérdenlo. Falso, verdadero, verdadero y falso, falso, verdadero. Y finalmente hacer la implicancia, que es esto de aquí. Que hay entre estas dos cosas. De este implica este de aquí. Entonces, aquí voy a colocarle esto nomás para resumirlo. Falso, verdadero. Esto es verdadero. Falso, falso. Es verdadero, 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 verdadero y verdadero, verdadero. Entonces esto de aquí es una tautología. Y cuando les piden hacer implicancia es simplemente hacer eso. Resuelven todo el primer trozo antes de la implicancia. Luego resuelven todo el segundo trozo antes de la implicancia. Con las dos líneas, no con la línea simple. Y posteriormente realizan la implicancia entre ambos valores de verdad. Esto de aquí con esto de aquí y les da esto de aquí. Y finalmente dicen si es tautología, contradicción o contingencia. Eso con respecto a ese tipo de ejercicios. Aquí adjunto captura. Ahí. Y acá tenemos algo importante que conocer antes de pasar a los siguientes ejercicios, que son las
leyes o reglas que ustedes tienen para resolver, para hacer simplificación lógica. Esto idealmente ustedes se lo guardan como una especie de formulario, aunque algunas son bastante deductivas, por así decirlo. Por ejemplo, estas de aquí ustedes las pueden deducir conociendo las tablas de verdad. ¿Por qué? Por ejemplo, la condición de tautología que dice que P cuando hay algo o verdadero es verdadero. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, si en el OR o en el O cuando había un puro verdadero era el resultado verdadero, entonces independiente de lo que tenga a la izquierda va a ser verdadero igual. Condición de antitautología, que es cuando tenemos el I. Si ustedes recuerdan también, el I con que hubiera un falso significa que todo va a ser falso, independiente de lo que tengan aquí. Aquí podría, este P podría significar todo este trozo de aquí. Podría ser todo esto de aquí y F. Entonces ustedes dicen, la condición de antitautología es falso. Entonces cuando me piden simplificar, ustedes ahorran todo ese tiempo desarrollando esta porquería y tienen el I falso y ustedes dicen, pero si esto es falso. Entonces ese es su resultado, es falso. ¿Por qué? Por la condición de antitautología. Aquí la negación de una tautología está obvio por la ley de Morgan, que dice que, o ley de la negación, dice si tenemos un verdadero y lo negamos es falso, y si tenemos un falso es un verdadero. Eso es bastante obvio, por así decirlo. Aquí lo mismo. De la conjunción P y P es equivalente a decir P. P o P es equivalente a decir P. Supongamos que tuviésemos este término de aquí, pero duplicado dos veces. O sea, esto mismo que tenemos aquí, lo tenemos de nuevo aquí. Y le dicen simplifíquelo. Entonces ustedes van a decir, pero tenemos la ley de la disyunción, de la idempotencia. Entonces, si tengo dos términos iguales a ambos lados y separados por un O o un I, significa que solamente uno, que el otro da igual. Entonces lo eliminan y ustedes resuelven un puro lado, no es necesario que resuelvan los dos lados. Y aquí esto es parecido a lo de abajo, pero tal vez esto ya es un poco más complicado de entender. Pero con las tablas de verdad todo esto, elemento neutro, tautología, antitautología la pueden sacar, pero por eso, aprovechando que ahora las clases son online y en presenciales les dejan llevar ese tipo de formulario, así que no hay problema con que cuando estés realizando la prueba tengan este tipo de cosas, pues no desarrollo de ejercicio. Estas son fórmulas que a veces son complicadas aprendérselas, pero por lo menos cuando yo di esta prueba presencialmente, el profe dejaba llevar este tipo de cosas. Yo di álgebra dos veces y los dos profes me dejaban llevar este tipo de cosas. Así que con respecto a este tipo de cosas para las pruebas no hay problema. Y bueno, acá lo van a ir entendiendo a medida que vayan desarrollando ejercicios hasta aquí, se lo van a ir aprendiendo de memoria. Por eso es importante que hagan ejercicio. Y acá tenemos... había una... ya, sí está aquí. Vamos a simplificar esto. Yo creo que este y un ejercicio más para ir cerrando la clase de hoy. Recuerden que me pueden ir preguntando por privado en WhatsApp o por correo, así que no tengo problema. No sé, por la clase de mañana o de pasado al profe les pasa algo que ustedes no entiendan, me lo preguntan y ya se los respondo. Ya, acá te piden escribir el lenguaje corriente, la proposición esta de aquí. Aquí y luego simplificar. Aquí lo que le está intentando decir es todo lo contrario que dicen aquí, porque si ustedes se ponen a escribir esto en lenguaje corriente no van a terminar nunca. Por ejemplo, aquí tenía la P, no tengo un loro, porque está negado. O acá hay doble negación, o tengo un gato. Y luego todo esto lo negáis, entonces decís a fin de cuentas que tenía un loro y no tenía un gato. Y luego tenía un I y tenía aquí un P. Pero ahí es como que primero yo les recomiendo
expandir un poco más esto antes de pasarlo al lenguaje corriente, tipo así. Aquí que primero vemos las negaciones, que hay un montón de negaciones, entonces vamos a intentar reducirlas. Cuando hay una doble negación, ¿qué sucede? Ley de Morgan para afuera. Hay doble negación para afuera. Esta todavía no. Entonces escribimos, ¿qué tenemos hasta ahora? P, O, Q, paréntesis, I, P. Si se dan cuenta, ya redujimos bastante la cochinada que estaba ahí. Y ahora negamos lo que está en el paréntesis. Negación de esto de aquí, doble negación, se va. Entonces tenemos paréntesis P, negación de lo es un I, y negación de Q es Q negado. Ahí dibuja una, no sé por qué. Y P. Entonces ustedes ya lo pueden escribir en lenguaje natural de manera bastante simple. Tipo, ahora sería tengo un loro y no tengo un gato y coma, porque cuando hay paréntesis recuerden coma, y tengo un gato, o sea, y tengo un loro. Recuerden, paréntesis equivalente a las comas. Pero si el profe le pone color, ya ustedes van a tener que calentarse la cabeza y hacérselo desde el comienzo. No tengo un loro. O no, coma, no tengo un gato. Coma. Y no, coma. Y es como, no sé. Pero por eso. Mejor expandirlo y sacar esas negaciones. Y aquí tenemos una ley que podemos usar aquí, que es esta ley de distribuidad, no, de asociatividad, que está de aquí. Que si tenéis los mismos símbolos, tú lo de afuera puedes intercambiándolo con el término de adentro. Es como la multiplicación, ¿sí? Que uno puede ir como moviendo los términos y cuando después lo multiplique, después al final de cuentas va a ser como lo mismo. Entonces aquí, ¿qué sucede? Yo voy a decir que voy a meter mi P dentro del paréntesis y voy a dejar mi Q negado afuera. Entonces, y en potencia, un 2P con un I es equivalente a decir un P. Y la negación aquí. Entonces, esta sería su expresión simplificada, que es lo que les pide el profe. ¿Y yo esto qué sería? Tengo un loro y no tengo un gato. Espero que les haya quedado claro eso. Después pueden ver la grabación. O preguntármelo por WhatsApp si les queda duda con respecto a eso. Y finalmente queda una pura diapo. Ah, sí. Aquí anoche estuve intentando hacer un ejercicio y no lo pude resolver. Que es este de aquí. El número 9 de su guía de lógica, no sé cómo se resuelve. O sea, sé cómo se resuelve, o sea, como ir separando y simplificando, pero después me queda algo como que uno dice, ¿y qué hago aquí? Entonces, no sé si el profe le habrá explicado esto o tienen o algo por el estilo, o tal vez se equivocó en el tipeo de esto, o el profe le explicó para que ahí me lo digan por WhatsApp, si es que pillan la respuesta a esto, porque me interesa conocerla. Por favor. Y luego aquí, a ver, dice, utilizando leyes lógicas, reducir las siguientes proposiciones. Aquí vamos a hacer una captura de esto y vamos a resolver este de aquí, el A. Control C, archivo nuevo. Luego, posterior a esto, ya, primero vamos a resolver este ejercicio, después lo voy a explicar más o menos qué les viene después, qué es lo que prosigue esto, cómo se escala. Utilizando leyes lógicas, reducir la siguiente producción. Entonces, yo aquí tengo mi formulario y procedo a resolver. Negación y
Q. Aquí una Q. Entonces digo, negación del primero o el segundo término. Y aquí es negación del primero o el segundo término. Primero, lo primero que hago es hacer desaparecer esas implicancias que son molestas de resolver así. Esa ley está, creo que por aquí, tiene un nombre. No, no sale allí, pero en otras tablas como esta sí sale el coso este, la transformación. Acá no lo alcanzo a visualizar. Pero en otras como cosas de estas sí sale esta ley, así como la implicancia equivalente a decir la negación del primero o del segundo. Entonces ahora ¿qué hacemos? Desaparecer estos símbolos de aquí. O trabajarlos por así decirlo. Entonces, negación, tenemos, negamos este, negado con negado se van. Negamos este, que el I pasa un no. La Q, negación de Q. Paréntesis. O negación de Q. O P. Y ustedes dirán, ¿y ahora qué hago? Primero que todo, acá pueden darse cuenta que hay términos similares. Y aquí aplican conmutatividad simplemente. Dicen P o negación de Q o, y acá damos vuelta a los términos. O negación de Q. Les quedan dos términos iguales separados por uno idempotencia. ¿Y qué sucede cuando está la idempotencia? Que dicen que P o P es equivalente a decir P o cualquier cosa es equivalente a decir cualquier cosa. Entonces aquí ustedes finalmente al resolver su ejercicio les quedaría esto. Y sería la simplificación. Ese sería su resultado final a ese de ahí. Vamos a hacerle recorte. Nueva diapositiva. Consulta. Dime. Esa parte cuando se cambió, o sea, es que hay una parte en la que está negación, paréntesis, negación P y Q. No entendí bien esa parte, cómo pasó después a P o negación Q. ¿En cuál en cuál de estas tres? La segunda. ¿En esta de aquí? ¿O en esta de aquí? ¿Cuál? En la segunda, Esta de aquí. ¿Cómo pasamos de esto de aquí arriba a esto de abajo? sí, más por el lado izquierdo. Ah, más por el lado izquierdo. Ok. Ya. Primero que todo, si recuerdas, tenemos la implicancia, que nos deja la negación de todo el término primero o el segundo, que es esto que nos queda acá, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Trabajar con la negación. ¿Qué dice? La ley de Morgan dice que cuando tú tenés dos símbolos negativos es como decir que no hubiera un símbolo negativo. Entonces bajamos la P, ¿cierto? sí, Luego, negamos el I. El I negado es un O. Y posteriormente negamos una Q. Entonces queda Q negado. Cuando tú haces esta cosa aquí, no significa que al hacerlo es como que el símbolo negativo desaparece y todo lo demás no opera. Es como, para ese caso en específico, es como cuando tú multiplicas esto multiplica este término aquí, esta de aquí y esta de aquí. ¿Me entendí? sí, ahora sí entendí. Perfecto. Bueno, y acá al lado de la derecha quedó igual y posteriormente simplemente reordené con la ley de conmutatividad y nos queda esto de aquí abajito. Creo que en la guía después les quedan, este es el número 10, este toma ya un poco más de tiempo, no sé qué tanto. Y luego tiene este tipo de ejercicios que es considerar la proposición, tienen esta proposición, realicen la tabla de verdad de S y la negación de S. Entonces ustedes tienen que sacar el P, el Q y el S, hacen sus tablas de verdad y hacen todas las operaciones. Y después el resultado que les quede de todo esto en la tabla de verdad, lo niegan y les da la negación de S. Entonces ahí tienen la tabla de verdad de S y la tabla de la verdad de la negación de S. Y luego te dice,
usando las proposiciones de los conectivos lógicos, expandir la proposición S. Usando las propiedades de los conectivos lógicos, expandir la proposición negación de S. Ah, ya. Acá lo que va a tener, para hacer esto, ustedes lo que van a tener que hacer es agarrar todo este ejercicio de acá, le agregan un paréntesis más adelante y lo niegan. Y ahí les va a quedar un coso bastante grande, pero lo van a tener que hacer si es que se lo piden. Pero es muy poco probable que les piden este tipo de cosas. Como estos ejercicios son más para hacerlos trabajar y pensar, no son como para saber si saben o no saben hacer algo. Probablemente si en la prueba si les piden hacer algo van a hacer tipo ejercicio esto. Así como para que se enreden, porque comúnmente cuando hay muchos de estos cosas, así como muchas negaciones o implicancias, algunos se terminan enredando. Entonces es importante ir trabajando por partes, primero retirar las implicancias, transformarlas a los SO, a la negación del primero o del segundo, pero posteriormente trabajar con las negaciones. Luego trabajan solamente con el lado izquierdo, luego todo con el lado derecho y posteriormente ven si pueden de alguna forma combinar el lado izquierdo con el derecho. O sea, tipo lo que pasó aquí de que vimos que el lado izquierdo y el derecho eran iguales, entonces podíamos usar la idempotencia. Y luego, lo otro que les pueden así es tipo hacer árboles de verdad. Árboles de verdad, este ejercicio de aquí. El ejercicio 9 es un árbol de verdad. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ustedes les dicen que esta proposición molecular de ahí es falso. Y cuando una implicancia es falsa, cuando el lado izquierdo es verdadero y el lado derecho es falso. Entonces ustedes se dan cuenta al tiro de que todo lo que hay aquí es falso. Verdadero quiere decir todo lo que hay aquí es falso. Todo el lado izquierdo es verdadero y todo el lado derecho es falso. Entonces ustedes tienen que descubrir cuánto vale Q, cuánto vale P, cuánto vale R y cuánto vale S. Ese tipo de ejercicio de árboles de verdad les preguntan específicamente cuánto valen cada uno de los cosos sin utilizar las tablas de verdad, porque las tablas de verdad recuerden que como que a un valor, en este caso, como hay 4 términos, le da 16 posibles valores a un puro proposición. Y lo que normalmente con los árboles de verdad, lo que ustedes quieren saber es el valor exacto que va a tener Q, P, R y S en la proposición esta. Entonces, si ustedes saben que todo este lado de aquí es verdadero, ustedes tienen que fijarse en las tablas de verdad en qué casos, qué tiene que valer Q y qué tiene que valer P negado para que toda esta proposición de aquí sea verdadero. Y lo mismo para aquí. ¿Cuánto tiene que valer P, R y S para que toda esta proposición de aquí sea falsa? Y ustedes ven como subdividiendo. Tipo aquí, para que esto sea falso, ambos lados tienen que ser falsos. Entonces acá te dicen P y R tienen que valer falso y S tiene que valer falso. Entonces ustedes ya descubren que ese es falso. No sé si me entendieron. Bueno, para ello en internet buscan en YouTube árboles de verdad y les van a salir ejercicios resueltos. Y si hay ejercicios que no entienden, me los preguntan y yo los ayudo. Y esto de aquí, también recuerdo que lo preguntaron en una prueba que hice en álgebra, que es como inventarle un símbolo y darle como una explicación, o sea, una equivalencia. Que P y la estrellita y Q es equivalente a decir esto de aquí. Entonces, ¿ustedes cómo resuelven esto de aquí? O sea, les piden demostrar la tautología. O sea, tienen que utilizar tablas de verdad. ¿Por qué? Porque recuerden que la tautología es cuando cada uno de los valores de la tabla de verdad era verdadero. Entonces, si ustedes le dicen demuestre tautología, demuestre contradicción o demuestre contingencia, es porque tienen que utilizar tablas de verdad. Y mediante tablas de verdad, acá tienen dos términos nomás, por la P y la Q, entonces como una tabla de chiquitita de de dos verdaderos, dos falsos y luego intercalados. Consulta eso de la estrella, entonces, ¿qué vendría significando? A ver, deja pasar así, para hacerles como así como el comienzo nomás. Tipo, aquí tenéis primero el P y el Q. Es una equivalencia lo de la estrella.
Entonces tú tenés verdadero, verdadero, falso, falso. Porque te piden demostrar la tautología. Entonces tú decís, uso tabla de verdad. Verdadero, falso, verdadero, falso. Posteriormente te dicen que esto de aquí, o sea, esto de aquí con la estrellita es equivalente a decir esto de aquí. Entonces ustedes, si se dan cuenta, esto de aquí lo tenemos que transformar a esto de aquí. Entonces ustedes dicen, esto de la estrella, tengo que operar esto primero de aquí. O esto de aquí y Q. Primero realizan la operación, esta de aquí. Con la tabla de verdad obviamente ahí tienen que ir separando, pues, como diseccionando estas partes. Posteriormente les dicen la P y estrellita y lo que le haya resultado de esto. Entonces, primero que todo tienen que resolver todo este lado, sacar cada uno de los valores de verdad para luego operar con esto. Y como ustedes saben cómo operar con esto aquí, es como que ustedes transformen todo este término aquí en una letra. O sea, todo lo que operé aquí en una letra. Supongamos que R. P, estrellita, R. Entonces, ¿qué hay que hacer con R? Negar R y hacerle un I con esto de aquí. No sé si me entienden lo que intento expresar. Si no me... ¿Cómo? O sea, no sé si me entendiste lo que intenté... que es complicado dibujar esto de P, aquí. y R. O sea, mira, primero que todo, como es P y Q, esta parte de aquí la resolví directamente con esto de aquí. Tenéis la tabla de verdad. Sacáis el P y negación de Q, que sería primero que todo aquí, esto de aquí y aquí. Ahí, negación de Q. Falso, verdadero, falso, verdadero. Y luego esto de aquí, P y negación de Q, cuando es verdadero, cuando ambas son verdaderas. Entonces P y esto de aquí, esto es falso, esto es verdadero, esto es falso y esto es verdadero. Quiere decir falso, falso, falso. Ya, entonces tenemos resuelta la primera parte. Ahora procedemos a resolver la segunda parte, que decimos ya, que es esto de aquí. Negación de P. Negamos P. Falso, falso, verdadero y verdadero. Ahora estaría haciéndolo un poco más desordenado, por si acaso. Tendrían que hacerlo separado, o sea, una tablita para la Q y una tablita para la P, así, no todos juntos, separados por línea. Y ahora hacemos la negación de P y Q. Entonces, esto de aquí y esto de aquí. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Y verdadero y falso, falso. Y ahora hacemos el O, que es la unión entre lo que teníamos a la izquierda y lo que teníamos a la derecha. Aquí el coso de aquí era este y el coso de aquí era este. Porque este era de la negación y este era de la negación. Entonces, estos resultados de aquí o los resultados de aquí, falso y falso es falso. Porque cuando la disyunción tienen que ser ambos falsos para que sea falso. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. Entonces tú ya sabes cuál es la tabla de verdad de esto de aquí. De P estrellita, Q estrellita. Y ahora te están pidiendo el P y lo que te haya dado aquí. Sacar la tabla de verdad de esto de aquí. Dejen tomar algo de agua un segundo. Y aquí... un segundo, estoy pensando. Les piden sacar el P con la operación de...
Ah, ya, esto es sencillo. Le piden para lograr resolver esto, ustedes tienen que como darle como una variable auxiliar, tipo, no sé, pues, P estrellita. Los resultados de eso valen R. ¿Y R qué es? La tabla de aquí. Entonces ustedes van a crear una nueva fórmula, que van a decir que P estrellita R es equivalente a decir, ustedes reemplacen lo que donde haya Q con una R. Entonces, ¿qué había aquí? Paréntesis. P y la negación de R. Entonces ustedes ahí después van a tener que negar los que le haya dado aquí entre medio, que es lo que el resultado final de todo esto de aquí. Paréntesis o la negación de P y R. Entonces ustedes, ¿qué van a hacer para ya posteriormente resolver todo esto? Es simplemente combinar, agarran, primero resuelven la negación de R, y R cuánto es este resultado que sacamos aquí entre medio, que sería verdadero, porque falso, 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 verdadero. Ya tenemos la negación de R. La negación de P la tenemos aquí. Esta es la negación de P, que ya la teníamos resuelta. Entonces ahora decimos P y negación de R, que es este primer trocito de aquí. Y ustedes se dan cuenta que P está aquí y la negación de R. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso era falso. Falso y falso, falso. Falso y verdadero, falso. ¿Por qué? Porque la conjunción en el i tiene que ser ambos verdaderos para que sea verdadero. Aquí voy a extender un poco más el canvas. Y luego la segunda parte, que es la negación de P, que lo habíamos resuelto aquí, y el R, que es este de aquí entre medio. Entonces, de aquí para acá, que es negación de P y R. Falso y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Y finalmente, ustedes tienen, ¿qué cosa? El O, que es el símbolo que los separa entre medio. Resuelven esto de aquí. Y dicen, verdadero o falso, verdadero. Falso, falso, falso. Falso y verdadero, verdadero. Y falso o falso, falso. Y ustedes le dicen que esto de aquí es equivalente finalmente a este de aquí. Y despide de mostrar la tautología. Si ustedes se dan cuenta, esto no es una tautología. Claramente no es una tautología. Entonces, en este caso, probablemente aquí me equivoqué en alguna parte, en los términos que donde lo tengo enredado, probablemente en algún resultado me equivoqué. Pero entonces, si ustedes llegan a esto en la prueba y dicen, ah, pero esto no es tautología, simplemente colocan como respuesta, no es tautología, no se pudo demostrar. ¿Por qué? Porque por esto de ahí, por lo que llegaron al final. Pero acá es muy probable que me haya equivocado aquí en uno de los cosas. Pero no sé si me entendieron lo de la variable auxiliar. No sé si les quedó claro. Lo de la X. O sea, lo de la R. No es que primero saqué como la tabla de verdad de todo esto de aquí, y luego esta tabla de verdad, el resultado de aquí entre medio se la asigna a la R. ¿Para qué? Para poder hacer esta operación de P y esto que había adentro. Que a fin de cuentas lo que hay adentro son los resultados de R. Ah, O sea, mira, igual creo que quedó un poco confuso este ejercicio, así que después de esta clase, cuando más tardecita, voy a subir al grupo dibujado, hecho en un cuaderno, el ejercicio. vale. Porque aquí está un poco XD, un poco desordenado. La próxima clase ya vendría siendo los cuantificadores, ¿cierto?
Sí, la otra clase la voy a intentar juntar con lo otro, que es cuantificadores en conjunto. Porque creo que lo de lógica es un poquito más extenso. Lo otro es como... creo que un poco más corto porque son los diagramas de Venn en conjunto y cuantificadores como eso, los para todos, los existenciales y como y ese tipo de cosas. Lo otro, no habría una clase en la que pudiéramos como ver tipo Scratch o, a ver, voy a ver un poco el nombre así me duro, no, ¿Cómo? ¿Scratch? sí, o ¿A qué- tipo de a qué te- comportamiento de eso. Scratch es el coso del gato, ¿no? Sí, pero estoy buscando el nombre de la asignatura, no me acuerdo cómo se llama. Era Intro a la compu probablemente. Introducción a la computación. Sí. esa, Ah, ya, sí, sí, no hay problema. Eh, Scratch están usando, ¿cierto? Para descargarlo. Sí, Ya, sí. El del gatito, ¿cierto? sí, sí. ese. Ah, ya, ya, sí, sí, no hay problema. Podríamos dejarlo entre medio esta semana o ustedes me dicen por el grupo qué tipo de horario les tinca o acordemos al toque. A ver, déjenme entrar el MS para decirle mis horarios de que tengo libre. Porque el viernes en la mañana estaremos pasando cálculo. Porque quise partir con lógica ahora para mostrarles después cálculo, porque vi el comienzo de su guía y usé algunas cosas de lógica. Luego el lunes de la otra semana serían cuantificadores y conjuntos. Y luego no sé qué prosiga el cálculo el otro viernes, porque todavía no he revisado la guía completa. Y Scratch podríamos verlo esta semana o la otra semana, como ustedes prefieran. A ver, eh, los lunes, los lunes puedo a cualquier hora, pero ya pasó el lunes, así que idealmente. O sea, los lunes, supongamos que lo que hicieron para la otra semana, el lunes podría dejarlo para antes de esta clase o durante la mañana, todo esto lo tengo libre. La única clase que tengo el lunes está aquí. Luego, los días martes, sistemas distribuidos. Los martes puedo después de las 4:50. Tipo 4:50 en adelante podría ayudarlo en cualquier momento. Esto de aquí no lo tengo, así que esto ignórenlo. Los martes puedo de las 4:50 en adelante. Los miércoles también puedo de las 4:50 en adelante. Los jueves... Jueves en la mañana. Los jueves puedo de las 2:30 en adelante. Entonces usted ahí me dice, pues. O el martes después de las 4:50, o miércoles después de las 4:50, o jueves de las 2:30. O sea, tal vez dejarlo un horario parecido a este, pues martes 6:30 a 8, o miércoles 6:30 a 8, o el jueves más temprano, si es que no tienen clase también podría. ¿Qué día les gusta más? O miércoles, martes, miércoles, jueves. Cualquiera de esos días puedo tipo a este mismo horario parecido, 6:30 a 8. A ver, yo soy de sección uno y el martes, por ejemplo, podría ser en la mañana. Por, Martes en la mañana. No, el sí, martes en la mañana a mí se me es imposible, porque tengo estos 4 ramos los días martes. y el jueves en la mañana. El jueves en la mañana, jueves en la mañana, la única hora que tengo disponible es entre las 9:30 y las 10:30. Sería una pura hora. Eh, sí, Sí, es que igual sí, por mi Scratch, parte, Scratch no creo que sea tanto tampoco. O sea, lo usan como para introducir a la computación más que todo. Tal vez más adelante, si no entienden algo de Python, que próximo lenguaje probablemente les enseñe, ahí tal vez podemos extender un poco más. Pero sí, el sí. jueves de la mañana les tinca tipo 9:30, 10:30. No sé quién más está acá en el chat. Gerardo. Sí, Ya, hay que. ya. ¿Qué tenemos el jueves? Ay, Dejen dejarlo en una parte aquí. Jueves de 9:30 a 10:30.
Scratch, creo que así se escribe, por ahí busco. ¿Qué estáis cantando? Entonces en eso quedamos más que todo. Si les queda duda, me escriban por WhatsApp y lo del ejercicio este de la estrellita. Lo voy a hacer después en el cuaderno y se los mando. ¿La estudié? Así que eso. No sé si les queda alguna inquietud más. Entonces quedaría por miércoles. Tendríamos lunes, miércoles y viernes. Jueves, O sea, jueves. Lunes, jueves y viernes. Lunes, jueves y viernes. sí. Ya, ¿Sí? ya, bacán. Ya, Ahí cualquier cosa lo hablamos por el grupo de WhatsApp. sí, ya. En eso quedamos entonces. Que tengan buena tarde, lo que queda de noche y eso. Que les vaya bien. Buenas noches. Buenas Vale, noches. igual a ti. Gracias. Buenas noches. Chao, chao.